Buenos días a todas. Bueno, pues vamos a dar inicio a la reunión. ¿Cuántas están emocionadas hoy por la reunión de damas? Yo. Sí, nos emociona, ¿verdad? Porque siempre aprendemos algo nuevo y el Señor siempre nos habla a nuestro corazón. Y bueno, para iniciar la reunión quiero preguntarte, ¿cómo amaneciste el día de hoy? ¿Sí? En el día de hoy amaneciste súper contenta, algunas a lo mejor hasta alabando a Dios, ¿verdad? Y otras dicen, híjoles, no, yo amanecí ya enojada, ¿verdad? O preocupada, o ansiosa, ¿verdad? Porque hay muchas formas que podemos amanecer en un día, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, pues yo quiero comentarte rápidamente, ¿cuántas ubican a David, al rey David? ¿Sí? Bueno, antes de que fuera rey, ¿sí? Ustedes saben que él derrotó a un gigante llamado Goliat, ¿sí o no? Ahí se hizo famoso por eso, ¿verdad? Y entonces es súper perseguido por Saúl, que en ese tiempo era rey. Y entonces David, que no había hecho más que matar a un gigante y defender a su pueblo, Saúl le tenía tanta envidia y tanto coraje que lo empieza a perseguir y lo quiere hasta matar. Y todas las personas que son amigos de David se vuelven enemigos del rey, ¿sí? Y bueno, ¿qué hizo David? ¿Cómo crees que se sintiera David? ¿Sí? Se sentía acongojado, desanimado, perseguido, a lo mejor hasta quejándose, oigan, pues si yo defendí al pueblo, ¿cómo es posible que ahora soy perseguido y me quieren hasta matar? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces así amanecemos, ¿no? Desanimadas o sentimos que nos está persiguiendo algo? Puede ser el temor, puede ser la angustia, pueden ser malos hábitos, ¿verdad? Puede ser algo que te está agobiando, una situación con el esposo, con los hijos, y te sientes agobiada y dices, pero ¿por qué me está pasando? Pero lo padre de la palabra de Dios es que siempre nos da lucidez, ¿verdad? De qué podemos hacer. Y en el caso de David, a mí me encanta lo que hizo, ¿sí? En Primera de Samuel, no vayas ahí, solamente lo voy a mencionar. Primera de Samuel 22, ¿qué hizo David? David corrió a un lugar que se llama Adulam. A ver, repite conmigo, Adulam, ¿sí? Adulam. Y yo busqué qué significa Adulam y sorpréndete. Adulam significa refugio, ¿sí? ¿Qué significa? Refugio. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que cuando nos sentimos acongojadas, desanimadas, afligidas, cansadas, tenemos que ir ¿a dónde? A Adulam, que es nuestro refugio. Ahora, ¿quién es nuestro refugio? Dime, ¿quién es nuestro refugio? ¿Sí? Dios es nuestro refugio, ¿sí? Y Salmo 9:9 dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en tiempos de angustia. ¿Te sientes oprimida el día de hoy? ¿Te sientes en angustia el día de hoy? Pues entonces corre a Adulán, ¿sí? Corre al refugio. Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro. Salmo 35, Dios protege a los que en él buscan refugio. Ahora, ¿qué es refugio? ¿Sí? En las guerras, ¿qué sucedía? ¿Sí? O sucede, van a un refugio y ahí van a encontrar ¿qué? Armas. ¿Qué más van a encontrar? Alimento. ¿Qué más van a encontrar? ¿Sí? Protección. ¿Sí? Ahí pueden bombardear, ¿sí? ¿Qué más pueden encontrar en un lugar de descanso? ¿Sí? Encuentran agua, encuentran comida. Y entonces el día de hoy tú estás aquí en esta reunión. Y sabes, la reunión de damas, ¿sí? Es que también es nuestro Adulam, ¿sí? Porque en él nos capacitamos, en esta reunión nos animamos, ¿con qué? Con la palabra de Dios, nos preparamos, nos equipamos, ¿sí? Y todas las herramientas que hay en la iglesia son nuestro adulán, son nuestro refugio, ¿sí? Entonces, si tú estás el día de hoy aquí, felicidades, has venido al mejor lugar llamado Adulam, tu refugio, ¿sí? Nuestro primer refugio es nuestro Dios, pero nuestro adulán también es nuestra reunión de damas que el día de hoy estamos aquí, buscando como hizo David, que aún en medio de su tempestad, él se movió y fue a esa cueva, porque es una cueva, la cueva de Adulam.
y hoy estamos para recibir. ¿Estás lista para recibir la enseñanza del día de hoy? ¿Sí? ¿Quieres entrar a ese Adulam para recibir esta enseñanza que Dios tiene para ti? ¿Sí? Yo también. Y mira, quiero comentarte ya lo último. Dice, entonces Adulam puede ser un lugar apacible, quieto, donde vas a recobrar fuerzas, ¿sí? Un lugar donde vas a encontrar ánimo, vas a encontrar esperanza, vigor, un lugar donde puedes entregar tus cargas. Y sabes que todavía estamos a tiempo. Si tú ves a alguna mujer que no está aquí, yo te invito a que tomes en este momento tu celular, mándale un mensajito y dile, ¿sabes qué, amiga? Ya vamos a empezar. Si te acuerdas de una amiga que no se ha conectado nunca, mándale un mensajito y dile, amiga, no te pierdas. Hay una palabra poderosa para tu vida que Dios quiere hablar el día de hoy. Y ya para iniciar, antes de alabar al Señor, vamos a 2 Samuel 22, versículo 2. Seguimos en David, ¿verdad? Cuando es librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl y dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién es tu roca, mujer? Dios. ¿Quién es tu fortaleza? Dios. ¿Quién es tu libertador? Dios. Dios mío, versículo 3, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿En quién voy a confiar? En Él, en Dios. ¿Sí? Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué quiere decir? Mi adulam, mi refugio. Y dice el versículo 4, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces prepara el día de hoy tu corazón, preciosa y hermosa princesa del Señor, ¿sí? Para recibir la enseñanza que el día de hoy, Dios te quiere abrazar y entrar a ese adulam. En este momento vamos a entrar a adorar al Señor y déjate abrazar por Él a través de la enseñanza, a través de la palabra. Déjate abrazar por el Señor porque hoy corremos a ese lugar. Cuán hermoso es adorarte. Cuán hermoso es entrar a este refugio de tu amor. Cuán hermoso es estar a tus pies, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Y al estar hoy aquí delante de ti, te adoraremos, te adoraremos, te adoraremos, Señor. Gracias por ser ese refugio en cada una de nosotras. Señor, y hoy levantamos delante de ti, además de nuestra adoración, nuestro corazón, para recibir la enseñanza que hoy tú tienes para cada una de nosotras. Gracias porque tú siempre tienes una porción de tu gloria, de tu amor. Abrimos nuestros oídos espirituales. Aquí está nuestro corazón derramado delante de ti, diciendo, yo quiero más y más y más de ti. Señor, y ponemos en tus manos a nuestra amada pastora, de la cual aprendemos tanto. Te damos gracias por su vida y sabemos que hoy será un instrumento hermoso de tu gloria como siempre lo es. Señor, y que hoy ese toque que tú has derramado sobre ella, hoy ella lo va a derramar sobre nosotros. Señor, y beberemos, Señor, de esa agua y beberemos, Señor, de ese vino, porque tú provocas esa hambre y esa sed por ti. Bendecimos su vida y te damos gracias por usarla y síguela usando poderosamente para tu gloria. Y hoy, como hijas que somos tuyas, deseosas, decimos sí a la palabra, decimos sí a tu amor, decimos sí a nuestros oídos abiertos y atentos a tu voz. Te alabamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué rico es estar en verdad juntas alabando al Señor. Imagínate un solo canto de adoración,
¿cuánto tiempo nos tardamos? Pero sin embargo, yo no sé si tú, pero para mí es tan rico, es un refugio, en verdad, adorar a Dios juntas y recibir esta paz, este gozo que solo en Él podemos encontrar. Ustedes saben que me encantan las reuniones de mujeres porque somos edificadas, porque aunque muchas veces no nos conocemos tan de cerca unas y otras, podemos entendernos muy, muy bien porque tenemos muchas cosas en común como mujeres. Y también a mí me encanta leer las historias de las mujeres. Ustedes saben que la palabra está llena de historias de mujeres de carne y hueso como nosotros y que vivieron sus adversidades, sus luchas, pero que encontraron ese adulam, ese lugar de refugio, ese lugar de respuesta, ese lugar de milagros, y este es lo que queremos seguir aprendiendo, estar en este lugar, en el lugar donde se encuentra la presencia de Dios, porque ahí es en donde podemos recibir respuestas, milagros, fe, consuelo, fortaleza, todo lo que cada una de nosotras podemos necesitar. Ahí delante del Señor podemos recibirlo. Quiero que abras tu Biblia en Lucas 13, por favor. Lucas 13, versículo 10. Es una mujer que ya hemos estudiado en otras ocasiones, pero pues orando para esta reunión, el Señor volvió a ponerla en mi corazón, porque yo sé que cada una de nosotras a lo largo de nuestro caminar, en nuestra vida diaria, podemos tener circunstancias que nos quieren robar la fe, robar la paz, robar el gozo. Y yo creo que el ejemplo de esta mujer es un ejemplo que nos va a animar y nos va a enseñar. No solamente animar en mis emociones y ya mañana se me acabó el ánimo, sino nos va a enseñar muchas cosas. Y vamos a leer desde el versículo 10, Lucas 13, 10. Qué padre que estamos conectadas. Bienvenidas a todas. Me encanta verlas. Me encanta verlas con su Biblia, con sus libretas. Nancy, me encanta que estés conectada, aunque estás en otro país. Me encanta. Y todas las que están aquí, me bendice mucho verlas. Y yo estoy segura que cada una recibimos nuestra porción, porque el Señor es nuestra porción. Entonces, vamos a Lucas 13:10. ¿Ya están por ahí? Voy a leer. Voy a leer, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, ¿sí? Ahí estaba la sinagoga. La sinagoga es este adulam, ¿verdad? En este caso, nuestra reunión, nuestro lugar de reunión es un adulam, un lugar de refugio. Dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años encorvada, 18 años batallando con probablemente, seguramente con dolores, con una posición que era agotadora. Yo no sé si tú has amanecido algún día torcida de la espalda, pero es horrible, ¿verdad? Amaneces y dices, ay, como que dormí mal, como que la almohada, como que la postura, y va pasando el día y te vas agotando más, y te vas, en lugar de sentir alivio, muchas veces sentimos que nos vamos agotando más de la espalda porque es un dolor terrible, es una incomodidad, y yo estoy segura que esta mujer pues tenía malestares, ¿verdad? No solamente el verse en el espejo y verse en una posición nada bonita, vamos a decir, pero además yo creo que tenía incomodidades, dolores, pensamientos, señalamientos de la gente, etcétera. Dice aquí, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, ay, me encanta este versículo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Yo le puse a esta plática, mujer, eres libre, no solamente de tu enfermedad, de cualquier cosa que te está atando, que te está esclavizando, que te está impidiendo caminar en la victoria, en el gozo de Dios.
el Señor Jesús nos dice, eres libre, eres libre. Pero quiero, fíjate, un versículo tan cortito y tan poderoso, ¿verdad? El versículo 12, cuando Jesús la vio. O sea, me encanta que en medio de la sinagoga, ¿sí? Ella estaba ahí. Me encanta pensar que no perdió el ánimo para ir a Adulam, al lugar de refugio. No perdió el ánimo para ir a ser edificada. No perdió el ánimo y tal vez, seguramente no perdió tampoco la esperanza de recibir en algún momento algo inesperado, algo que tal vez ella estaba anhelando, que era su sanidad, pero ella estaba ahí. Yo veo aquí una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer de fe, una mujer con esperanza. Veo una mujer que no se rindió ante las adversidades, que no desmayó. Veo una mujer que supo vencer sus propios obstáculos, no solamente los obstáculos que a veces el mundo, la gente puede ponernos, sino los propios obstáculos que cada uno de nosotros vamos teniendo. Ella supo vencerlos y la verdad es que me bendice mucho porque no tampoco usó su enfermedad como un pretexto para decir, hoy me duele la espalda, hoy no voy a ir. Hoy tengo más pena que otros días y no quiero que me vean así. Hoy estoy desanimada y desesperanzada, hoy no voy, ¿verdad? Está lloviendo o mi día está gris. A lo mejor el día no estaba gris, pero probablemente ella pudo haber dicho, mi día está gris, como tú y yo muchas veces seguramente nos sentimos, ¿verdad? Pero sobre nuestros sentires estaba lo que había en su corazón, esta hambre, esta urgencia de ir a Adulam, de ir a un lugar de refugio, esta urgencia de ir a escuchar algo que le diera ánimo en la vida. Entonces, me encanta la actitud de ella, de no rendirse, ¿verdad? Y me encanta el versículo 12 donde dice cuando Jesús la vio. O sea, no nos dice cuánta gente había en la sinagoga, pero Jesús la vio. Entonces, imagínate una congregación, ¿verdad? Una congregación llena de gente, o sea, el número de gente que quieras ponerle, ¿verdad? No dice cuánta, pero había gente ahí, había gente en la sinagoga escuchando, ¿sí? La enseñanza de Jesús. Pero Jesús la vio. Y yo digo, a veces pensamos en medio de nuestras circunstancias, pensamos que el Señor no nos ve, o sea, tiene otras cosas más urgentes, más graves, más difíciles que atender y no nos está viendo, ¿verdad? Pero el Señor está viendo tu circunstancia, el Señor te está viendo cómo está tu corazón, está viendo que estás herida, está viendo que estás con una enfermedad, está viendo que estás con un clamor, está viendo que estás ahí a pesar de tus circunstancias, ahí estás en el lugar donde vas a recibir la palabra que te alimenta. El Señor te ve, el Señor te ve. Sí, el Señor me ve. Cuando Jesús la vio, fíjate lo que hace Jesús, Jesús la llamó. O sea, Jesús pudo haberle dicho una palabra de lejos, ¿verdad? Le pudo haber dicho una palabra desde donde estaba Jesús hasta donde ella estaba, pero Jesús la ve y la llama, ¿verdad? Porque esto es lo que hace Jesús con nosotros continuamente. Él nos ve y nos llama a acercarnos a Él, porque al acercarme a Jesús, en Él encuentro paz. En él encuentro esperanza, en él encuentro palabras de vida, como dice la palabra, ¿a dónde iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Él me llama, todos los días me llama, no es que me llamó hace X años y yo dije, sí, Señor, me sigue llamando a que yo me acerque a Él y que yo encuentre en Él lo que necesito para el día de hoy, como esos hombres que recibieron la instrucción de ir a recoger el maná diario, ¿sí? Ellos, tú puedes ver cuando el pueblo no tenía que comer, el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a caminar por el desierto y de repente pues no tenían que comer y el Señor empezó a derramar este maná diario y les dio instrucciones y les dijo, tienen que recoger la porción diaria, no pueden recoger una porción doble porque se les va a llenar de gusanos. Solo tal día sí pueden recoger una porción doble, ¿verdad? Y siempre había
personas, ¿verdad? Como hasta ahora, ¿verdad? Que dicen, ay, no, pues yo voy a tomar más de la cuenta, como cuando vas a un buffet y coma todo lo que pueda por tal cantidad. Y yo no sé si tú has visto, pero gente que se sirve unas cantidades que digo, ¿a poco se van a comer todo eso? Y a veces ni se lo comen, pero como es el mismo precio por una rebanada que por dos, se sirven dos y luego es un desperdicio. Bueno, el maná tenía que ser el maná diario. El maná diario. La gente no podía recoger maná para hoy y mañana porque no se iba a echar a perder. Esta es la porción que tú y yo tenemos que tomar diario de la palabra de Dios. La porción de ayer me alimentó el día de ayer, ¿sí? Pero yo necesito el alimento el día de hoy, ¿verdad? Y el Señor me llama todos los días. Estamos aquí en el versículo 12, donde dice, la vio, la llamó. Y luego dice, y le dijo. O sea, el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? El Señor quiere que llamar nuestra atención para que estemos atentas, atentas porque quiere hablarnos y quiere hablarnos, fíjate, en este caso, fíjate lo que le dijo, Jesús le dijo, le habló y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Wow, yo digo, las palabras que Jesús le dijo eran palabras que tal vez ella había estado escuchando por 18 años, ¿verdad? Cuando iba con los médicos, cuando amanecía y tal vez ella tenía la esperanza de hoy sentirse mejor. Sin embargo, cuando fue al lugar de reunión, al refugio, a Dulam, ¿verdad? Cuando fue ahí a ese lugar que es un refugio donde tú recibes, donde está la presencia del Señor y no tiene que ser la congregación, es en tu propia casa, ¿verdad? Jesús nos llama, Jesús nos quiere hablar y Jesús quiere que estemos atentas. Y fíjate lo que Jesús le dijo, eres libre. ¿Cuántas quieren oír esta palabra de parte de Jesús que te dice, eres libre? Quiero que seas libre, libre de tus temores, libre de tus pensamientos, libre de tus prejuicios, libre. ¿Cuántas veces tenemos prejuicios que nos atan, nos estorban? ¿Verdad que sí? Y Dios quiere que quitemos nuestros prejuicios, nuestras esclavitudes, nuestras cadenas. Jesús quiere hablarnos y decirnos, eres libre. Pero antes de oír, Él nos ve y Él nos llama. Y me encanta porque versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella. O sea que yo aquí puedo ver que ella se acercó. ¿Verdad? Porque puso las manos sobre ella, no fue de lejos te digo, mujer, eres libre, así de lejos te digo, con micrófono te digo, que hubiera sido también igual verdadero, ¿verdad? Que sucediera de esa manera, porque si Jesús me dice a través del micrófono, yo lo recibo, pero Jesús la llamó y ella se acercó, ¿sí? Y tú y yo tenemos que acercarnos, acercarnos, acercarnos a Jesús para poder escuchar, no solamente escuchar su voz, sino recibir su toque. Puso las manos sobre ella. Jesús tocó a la mujer, la tocó para bendecirla. Cuando Jesús toca nuestra vida, es para bendecirnos, es para traer libertad, es para llevarnos a una nueva libertad, a una nueva manera de vivir. Entonces, puso las manos sobre ella. ¿Tú te imaginas la escena? Imagínate los que estaban viendo. Vuelvo a decir, no sé cuánta gente habría, cuánta gente habría ahí, pero había gente, ¿verdad? Y la gente fue testigo de que Jesús, en medio de lo que estaba predicando, en medio de lo que estaba enseñando, porque dice aquí la palabra Jesús en el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga. Jesús estaba enseñando, tenía ahí una clase que estaba dando y sin embargo como que hizo un paréntesis en su enseñanza o más bien su enseñanza continuó con lo que hizo con la mujer. ¿Sí? Hablando de nada está fuera de mi alcance, no importa si tienes 18 años encorvada, no importa si tienes 20 años con esta petición, con esta crisis, con esta situación. Jesús siguió enseñando a la concurrencia, pero con ella, con el ejemplo de ella. Entonces, ella se acercó y recibió el toque de Jesús. ¿Cuántas necesitamos el toque de Jesús el día de hoy?
¿verdad? ¿Cuántas necesitamos reconocer que en Jesús podemos ser libres de nuestra enfermedad o de nuestra situación que esté encorvándonos y robándonos el poder caminar en libertad? Bueno, dice aquí la palabra, cuando Jesús, ok, versículo 13, puso las manos sobre ella y ella, que dice, se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la escena? O sea, ella cuando recibió, o sea, yo veo aquí varios pasos, Jesús la ve, o sea, él no está ajeno de nuestra situación. De hecho, en Éxodo 3, vamos para allá, ahorita volvemos aquí, porque tú puedes ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tú puedes ver que Jesús está sabido de lo que estamos viviendo y Jesús no se queda solamente viendo nuestra circunstancia. Jesús siempre se mueve para traer libertad a nuestra vida. En Éxodo 3, versículo 7, es cuando Dios estaba llamando a Moisés para ir a liberar al pueblo, a su pueblo. Jesús quería que fuera libre de la esclavitud que vivían en Egipto, como hoy en día Jesús quiere que tú y yo seamos libres de nuestras esclavitudes. Entonces, Dios estaba llamando a Moisés y le dijo en el versículo 7, dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, así como acá en Lucas capítulo 13, el Señor la vio, ¿sí? Él vio a la mujer. Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Acuérdate, Egipto representa ese lugar de esclavitud, ¿sí? Yo quiero que tú pienses por unos momentos si tú estás batallando con alguna esclavitud, ¿sí? Preocupaciones. O sea, todas tenemos preocupaciones, pero a veces hay una preocupación desmedida que controla nuestra vida, que controla nuestro ser, nuestras emociones, preocupaciones, temores, rencores, inconformidades, frustraciones. Todas esas cosas pueden ser esclavitudes y otras más, o sea, enfermedades, depresiones, rechazo de ti mismo, culpabilidad. Yo conozco gente que pues ha vivido vidas tan desordenadas y aunque sabe que el Señor Jesús y perdona nuestro pecado y la ha perdonado, pero esas personas, conozco varias personas que batallan con mucha culpabilidad y que les cuesta trabajo perdonarse a sí mismas. Saben que Dios las ha perdonado, pero les cuesta trabajo perdonarse a sí mismas. Esa culpabilidad puede ser una cadena que te está atando y que te está haciendo caminar encorvada, ¿verdad? Negativismos, ¿sí? Hay gente tan negativa, aunque son gente cristiana, pero en lugar de que seamos gente de fe y de palabras de fe, hay gente que es muy negativa, muy pesimista y puede haber puede ser esto como una cadena que te está atando e impidiendo estar caminando en libertad. Tristezas, ¿verdad? Muchas veces la gente ante pérdidas o circunstancias, ¿verdad? Podemos quedarnos en la tristeza, ¿verdad? Y puede ser una cadena. Yo conozco mucha gente que, bueno, no mucha, pero conozco gente que a lo mejor tuvo una pérdida hace 20 años y desde ahí, ¿verdad? Se deprimió y no lo supera y está esclavizada a la tristeza, ¿verdad? Pero ¿cuántas saben que el Señor quiere traer libertad y cortar estas cadenas de nuestras vidas? Sea, ponle el nombre que sea, alguien que me pueda decir alguna otra cosa que puede ser algo que nos está encadenando o esclavizando. Alguien que pueda comentar alguna otra cosa, además de lo que he comentado. Ok, angustias, ¿verdad? Angustias, problemas familiares. Muchas veces hay familias tan llenas de problemas que muchas veces se convierten en cadenas los problemas familiares. Falta de perdón, dice Moni, falta de perdón, efectivamente.
Alguien más que quiere decir envidia, dice aquí Patti, envidia, pueden ser cadenas, cadenas, porque no nos enseñaron a gozarnos con la gente, ¿verdad? Y porque el enemigo continuamente quiere que tengamos envidia y quiere que tengamos rencor, orgullo, están poniendo por ahí, ¿verdad? El enemigo quiere que tengamos cadenas, cadenas que nos están amarrando, atando a un mundo que no es el que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Deseo de morirse. Yo conozco también gente que tiene deseo de morirse, está encadenado a una desilusión, ira, dice Nancy Bagatela, es cierto, ira, enojo, ¿verdad? Mal carácter, todas esas cosas, sí, son cosas que el enemigo usa, culpabilidad, ya dijo ya Claudia Gómez, efectivamente, el enemigo usa para robarnos la vida en abundancia que Jesús ha venido a darnos, ¿verdad? Y tú puedes seguir pensando en cosas de tu propia vida o de otra gente que tú tal vez conoces y que dices, esa persona está encadenada a alguna situación y está esclavizada. Pero dice aquí, estamos en Éxodo 3, capítulo, versículo 7, donde dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, mi pueblo que está encadenado, mi pueblo que está esclavizado, mi pueblo que no está viviendo en la libertad que yo ya gané para ellos. Por eso Dios quiere que vayamos, que seamos como Moisés, que seamos como libertadores, pero también que nosotros mismos, a pesar de que Dios nos quiere usar como libertadores, que nosotros mismos caminemos en esta libertad. Por ejemplo, Moisés cuando recibió este llamado, Moisés se sentía incapaz de hacerlo. ¿Verdad? Incapaz de que yo, Moisés, vaya y saque al pueblo que está en la esclavitud en Egipto. Señor, yo no puedo. Muchas veces tenemos conceptos equivocados de nosotros mismos y no es, o sea, ciertamente no podemos, pero cuando Cristo está en nosotros, sí podemos. ¿Me entiendes? O sea, Dios quiere que tú sepas que si Cristo está en nosotros, sí podemos vencer la gula, sí podemos vencer el desorden alimenticio, sí podemos vencer la pereza, sí podemos vencer todas esas cosas son cadenas. Cadenas que nos atan, que nos están atando, que nos están esclavizando. Entonces, el Señor quiere levantar a Moisés, ¿verdad? Para sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y Moisés responde, pero Señor, yo no puedo. Y Dios le dice, tú tienes que ir y yo voy a ir contigo. Y ustedes saben la historia, no me voy a meter ahí, pero ustedes saben la historia, ¿verdad? Muchas veces tenemos esos complejos, esas falta de aceptación de nosotros mismos, ¿verdad? Y estas inseguridades y cosas que se nos van formando a lo largo de la vida porque no fuimos educados tal vez con esta fe y con esta certeza de que en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra, he visto la aflicción y luego dice versículo 7 ahí al final, bueno, a mediación, dice, he oído su clamor. Él está presente, familia, él ha oído tu clamor. Él ha oído tu clamor. Él ha oído, como el domingo hablábamos, Pedro hablaba el domingo, la reunión, la predicación, Pedro hablaba de este clamor que Dios oye tu clamor y muchas veces parece que han pasado 18 años, 30 años, 50 años, X años, ¿verdad? Pero, o sea, el pueblo de Israel estuvo en esclavitud 420 años hasta que el Señor levantó a un libertador, Moisés. Y tú dices, ay, Señor, pues no voy a vivir tantos años. Pues no importa, a veces parece que vivimos un año, pero parece que son como 50 años, ¿verdad? Pero no importa el tiempo y no importa la respuesta, si es a tu manera o no a tu manera, o en tu tiempo o en mi tiempo, pero que sepamos que el Señor no está ajeno a lo que estamos viviendo. Él ha visto la aflicción, Él ha conocido, Él ha oído nuestro clamor, Él ha conocido, dice, pues he conocido sus angustias. Él ha conocido tus angustias.
Aun cuando a veces tú sientes que nadie te entiende porque nadie ha pasado por lo que tú has pasado, ¿sí? Él ha conocido nuestras angustias. Nadie tiene esa preocupación que tú y yo a veces tenemos. Él ha conocido nuestras angustias. Pero fíjate, versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. O sea, el Señor, me encanta porque yo aquí veo cuatro cosas que también veo en Lucas 13, en la historia que estamos viendo. Dice, he visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. ¿Sí? Son cuatro cosas que él hace, que él hizo, que él hace y que él hará, porque este es el propósito de Dios, traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, abrir las prisiones de las cárceles. Este es el propósito de Dios para sus hijos. Entonces, aquí vemos estas cuatro cosas y bueno, ustedes saben la historia, cómo Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo, pero quise leerlo para que vieran cómo desde el principio, desde Génesis, desde Éxodo, desde el Antiguo Testamento, podemos ver a nuestro Dios de amor sabiendo, conociendo, oyendo y descendiendo para librarnos, para librarnos. O sea que aun cuando tú te has sentido sola o con una situación horrible en tu vida, ahí está Dios contigo. Y Él ha descendido para librarte. Entonces, volvemos a Lucas 13, donde dice, puso las manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sí? Ella se enderezó, recibió el milagro porque seguramente ella había clamado, ella había orado, ella estaba angustiada, ella estaba desanimada, seguramente ella anhelaba este milagro y ella recibió ese día que seguramente ni se lo esperaba ese día, pero ahí estaba Jesús, ahí estaba Jesús. Y tú y yo necesitamos este maná diario, ¿verdad? Donde el Señor nos habla, nos dice, nos llama, como dice aquí, él la vio y la llamó, le dijo y puso sus manos sobre ella. O sea, el Señor ve, el Señor nos llama, ¿sí? El Señor nos habla y pone su mano sobre nosotros. ¿Para qué? Para traernos a libertad, ¿sí? A libertad. Y la libertad no es siempre como que nosotros nos la imaginamos. La libertad es como Él sabe que la necesitamos, ¿sí? Él sabe, él sabía y él quería, obviamente, que esta mujer dejara de ser una mujer encorvada. Hemos hablado varias veces de cuando simulando una mujer encorvada, la visión de una mujer encorvada, hacia dónde está dirigida, su vista, hacia dónde está dirigida, hacia el piso, hacia ella misma, ¿verdad? Como que estás encorvada y estás dirigiendo tu mirada, tu atención hacia ti misma. Cuando estamos en estas esclavitudes, con estas ataduras, muchas veces dirigimos nuestra mirada, nuestra atención a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no podemos levantar nuestra mirada, porque no estamos en libertad, ¿verdad? Pero el Señor quiere que estemos en libertad, familia. El Señor quiere quitarnos este peso que traemos cargando, esta joroba que se nos ha hecho por las ataduras que tenemos, ¿verdad? Y esta joroba muchas veces es notoria, ¿sí? A veces uno piensa que la gente no percibe nuestras ataduras, pero esta joroba era notoria para la gente de su alrededor, en el caso de esta mujer, era notoria. Y muchas veces nuestras jorobas, nuestras ataduras son notorias, el mal carácter, la amargura, ¿verdad? Uno piensa a veces que no, ay, pues nadie se da cuenta, solamente Dios y yo sabemos lo que traigo en el corazón. Muchas veces esas cosas son tan notorias que la gente a nuestro alrededor ve nuestras jorobas. Entonces, el Señor está queriendo que tú y yo creamos que al venir a su presencia, como esta mujer que no desmayó, ¿sí? No siempre, seguramente ella no siempre tenía las fuerzas emocionales o físicas para ir y trasladarse a una sinagoga, a un lugar de reunión, pero sin embargo ella no desmayó, no desmayó. Y ahí se encontró con esta
este amor de Dios, ¿verdad? Que estaba tan enfocado en traer libertad a su vida y recibió. Y dice, ¿qué hizo luego? O sea, se enderezó luego y ¿qué dice? Glorificaba a Dios. Ella se puso a declarar, confesar que Jesús es digno, que Él es santo, que Él empezó a dar la gloria al Señor. ¿Sí? Una vez que tú y yo somos libres de nuestras cadenas, podemos glorificar a Dios y el mundo tiene que oír y el mundo tiene que ver que el Señor es el que trae libertad a nuestras vidas. ¿Qué sucedió? Pues obviamente la gente que estaba por ahí, sobre todo los principales de la sinagoga, no estuvieron de acuerdo. Imagínate, en lugar de gozarse con el milagro, estaban tan afanados de respetar, entre comillas, el día de reposo, porque para ellos era más importante la ley, era más importante no romper la ley que una vida. Cosa que para el Señor Jesús es mucho más importante los corazones sin romper la ley, porque a final de cuentas el Señor no es que rompa la ley, el Señor sí, o sea, vive la ley, pero está interesado en nuestras vidas. Dice aquí la palabra, versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado, imagínate la escena, yo me imagino la escena, me imagino el lugar de reunión, haz de cuenta que estamos en la congregación, y el Señor está ahí, el Señor le dice a alguien, eres libre y vemos el milagro de una persona enderezarse y glorificar a Dios y resulta ser que a un lado está una persona que está enojada por este milagro. ¿Puedes creer eso? ¿Verdad? Fíjate a qué grado era su religiosidad, que estaba enfocado en que era día de reposo y que no se debía de hacer milagros y no le importaba a la gente, ¿verdad? Así hay mucha gente el día de hoy que con tal permítanme tantito, porque me está sonando el teléfono y ahorita se me va a cortar aquí. En lugar de gozarse en los milagros que están sucediendo, están enfocados en las reglas y en las leyes y en cosas que no se debe de ser así, no se debe de hacer así, y estás viendo el milagro y sin embargo no eres capaz de gozarte. Dice, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, imagínate, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados y no en día de reposo. Imagínate, o sea, yo digo, si hubiera sido su caso, él hubiera estado feliz de recibir el milagro en el día de reposo. Pero su religiosidad no le permitió gozarse con el milagro y la libertad que esta mujer estaba recibiendo. Versículo 15 dice la palabra, entonces me encanta porque la gente no fue la que respondió, el Señor fue el que respondió. El Señor salió a la defensa, ¿sí? Y dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, si a ti te interesa tu buey y tu asno, cuanto más a mí me interesa esta hija, esta mujer. ¿Me entiendes? O sea, a veces ponemos más interés y demostramos más interés en las cosas que no son lo más importante. Lo más importante es la gente, las almas, las personas. Y a veces ponemos tanto énfasis en cosas que nos roban el gozo de ver lo que Dios está obrando en corazones, ¿verdad? Porque no fue como yo lo hubiera pensado, porque no fue en el día que yo hubiera querido, ¿verdad? Y sin embargo, aquí el Señor Jesús le dice hipócrita. Imagínate que Dios nos diga hipócritas, ¿verdad? Bueno, dice aquí versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, aunque fuera el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea, vemos aquí a Jesús haciendo énfasis en que muchas veces es el enemigo a esta hija de Abraham, o sea, era una hija del linaje del pueblo de Dios, era hija de Abraham.
y sin embargo, el enemigo la había atado y le había robado 18 años. Sí, con una enfermedad. Vemos cómo Jesús dice claramente cómo el enemigo muchas veces nos ata, el enemigo muchas veces nos roba, ¿sí? Y muchas veces te roba con desilusión, te roba con el hecho de decir, este matrimonio ya no tiene remedio, me equivoqué al casarme con él, mis padres son esto u lo otro, o sea, te roba con pensamientos, te roba con mentiras, te roba el enemigo y te va haciendo caminar encorvada. Y ese gozo que tú y yo debemos de tener, de caminar en libertad, lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos oyendo más, ¿sí? La mentira del enemigo y estamos dejando y permitiendo que el enemigo nos robe, ¿sí? Nos robe, pero por eso Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad. Pero hoy yo escucho la voz del Señor diciéndonos, eres libre de esas mentiras que tú has creído, pero tú y yo tenemos que tomar decisiones, mujer, tú y yo tenemos que acercarnos, saber que Él nos está viendo, que Él está pendiente de nosotros y tenemos que acercarnos a Él y tenemos que oír su voz que nos dice, eres libre y tenemos que permitir su toque en nuestra vida. Y a veces cuando estamos solas no sentimos este toque. Bueno, ven a las reuniones por Zoom o presenciales, ven a las reuniones porque muchas veces cuando estamos tan encadenados necesitamos empezar a recibir este toque en las reuniones y después poco a poco lo vamos recibiendo ya en nuestro cuarto, tú sola, yo sola, podemos oír a Jesús, podemos acercarnos a Jesús y podemos recibir su toque sanador y libertador. Pero muchas veces nosotros somos, eh, eh, colaboramos con el enemigo al creerle, ¿sí? Somos responsables de estar a veces en estas circunstancias de esclavitud porque le creemos más al diablo que a Dios. Y tú y yo tenemos que creerle a Dios. Y para esto no podemos dejar de leer su palabra porque ahí es en donde Dios me habla. Ahí es en donde Dios me habla. Ahí es en donde yo puedo ver que Dios sigue obrando milagros en este tiempo. Ahí es en donde yo recobro mi fe y mi esperanza. Yo no puedo dejar de orar, no puedo dejar de clamar al Señor y no puedo permitir que el enemigo gane. No puedo permitir que la voz del diablo sea más fuerte que la voz de Dios. La voz del diablo va a estar, pero la voz de Dios es poderosa, todopoderoso en nuestro Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros permanecer creyéndole a Dios y escuchar esta palabra que dice, eres libre. ¿Sí? No permitas que el enemigo te ate y de las ataduras que no te has podido soltar, escucha la voz de Jesús que te dice, eres libre de ataduras, eres libre, mujer. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús, ¿sí? En Génesis 3, ¿sí? Eva, tú puedes, no vamos a ir para allá, pero Eva escuchó la voz del enemigo, ¿sí? Y le fue más fuerte la voz del enemigo que la voz de Dios, que Dios les amaba y les ama, por supuesto, nos ama, ¿verdad? Y Dios le había dado instrucciones, sin embargo, vino el enemigo con mentiras, con tentación, y Eva oyó más la voz del diablo que la voz de Dios y cayó, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que aprender a oír más la voz de Dios que la del diablo. El diablo va a estar ahí. Me acuerdo, no me acuerdo, sino leo el Lucas 4. Me acuerdo de este pasaje, sí, porque me encanta cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que después por el Espíritu Santo Jesús fue al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí en el desierto fue tentado. Jesús oyó la voz del diablo. Ahí en el desierto fue tentado. Ahí oyó la voz del diablo, ahí oyó y ahí recibió las tentaciones. Pero Jesús pudo resistir las tentaciones, resistir esa voz, ¿sí? Con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra, si me acompañas en Lucas 4, dice, no voy a leer las tentaciones, pero tú sabes cómo Jesús venció esas tentaciones, esa voz,
Por eso tú y yo tenemos que saber la palabra, mujeres. Por eso no es solamente, no es suficiente una reunión a la semana, no es suficiente una hora el miércoles, una hora el domingo, no es suficiente. Yo necesito todos los días venir por el maná que Dios tiene para mi vida, porque ese maná es lo que me va a ayudar a resistir los pensamientos equivocados, a resistir la voz del enemigo, a resistir cosas que yo tengo que resistir con la palabra de Dios para tener victoria. Donde dice aquí en Lucas 4, versículo 8, Jesús le respondió al enemigo, vete de mí, Satanás, vete de mí. ¿Qué le tienes que decir al diablo cuando viene con sus pensamientos, con sus mentiras? Vete de mí. Dice, porque escrito está, le dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está la palabra. Tienes que conocer la palabra, mujer. Y luego, versículo 10 dice, otra vez, no, perdón, versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, cómo Jesús resistió las tentaciones, cómo Jesús resistió la voz del enemigo con la palabra. ¿Sí? Y luego, fíjate, dice en el versículo 14, dice, y Jesús volvió, ¿cómo volvió? En el poder del Espíritu a Galilea. O sea, él salió del desierto y volvió en el poder del Espíritu. Sí, cuando tú y yo vencemos al enemigo, no permitimos que nos encadene a cosas, a temores, a mentiras, no permitimos que nos encadene. Salimos de esas tentaciones en el poder del Espíritu. Y luego va a volver a venir otra vez el enemigo, porque acuérdate que el diablo viene para robar, el ladrón viene para robar, matar y destruir. El enemigo no se da por vencido y tú y yo menos. Nosotros no podemos rendirnos, nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios está oyendo, viendo, conociendo y descendiendo para librarnos. Di conmigo, para librarme, para librarme. El Señor quiere librarme, siempre, siempre. Entonces, aquí el Señor volvió en el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ser gente que podemos salir de los desiertos que vivimos, viviremos, hemos vivido. Siempre podemos salir en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque somos mujeres que no nos rendimos y podemos llegar a Adulam, ese lugar de refugio, podemos llegar a donde está la palabra viva, podemos llegar con alguien que le podemos decir, ora por mí, podemos llegar a su palabra, podemos orar en el Espíritu, podemos orar con el entendimiento y podemos saber y tenemos que saber que Dios ha oído, Dios conoce, Dios ha visto y Dios ha descendido para librarnos, ¿sí? Esta mujer, ¿sí? Esta mujer recibió, pero yo veo estas cosas que hemos mencionado. Esta mujer oyó que Jesús, bueno, primero supo que Jesús la vio. Tú y yo tenemos que saber que Jesús nos ve, ¿sí? Esta mujer oyó a Jesús cuando le dijo, Jesús la llamó. Esta mujer oyó a Jesús, ¿sí? Tenemos que oír que Jesús nos está llamando a un nuevo nivel de espiritualidad. Jesús nos está llamando a un compromiso mayor. Jesús nos está llamando a una cercanía con Él, porque ahí es el lugar de nuestra victoria, mujeres. Jesús nos está llamando. Esta mujer, cuando oyó que Jesús la llamó, no dijo, qué pena, me van a ver todos, qué van a decir, cómo voy a ir al frente, cómo voy a acercarme, me van a decir que me siente, Y esta mujer respondió al llamado de Jesús. Y después Jesús le dijo, ¿sí? Eres libre de tu enfermedad. Y Jesús le dijo y ella creyó. Y conmigo ella creyó. Yo creo verdaderamente a la palabra de Jesús cuando Él me dice, eres libre, eres libre, eres libre. Y luego Jesús puso sus manos sobre ella para bendecirla. Y al instante ella recibió el milagro, se enderezó
y glorificó a Dios. El Señor quiere que tú y yo caminemos derechitas, enderezaditas, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para glorificar a Dios, ¿sí? No para decir, qué padre, ya estoy libre, estoy sana, yupi, ahora sí. O sea, sí, qué padre, pero que nuestra vida le dé gloria al Señor y que el mundo vea que ya no estoy amargada, ya no se me nota esa joroba de amargura, ya no se me nota, porque ya no la tengo, ya no se me nota la joroba de rebeldía, porque ya no la tengo, ya no se me nota la joroba de mal carácter, porque ya no lo tengo. ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo le hago? Soy una persona iracunda, soy una persona histérica, soy una persona amargada, soy una persona acomplejada. ¿Cómo le hago? Acércate a Jesús. En Él encontramos la vida, mujer. En Él somos libres. Él quiere hablarnos y la gente se va a dar cuenta que esa joroba que tú y yo teníamos al venir a Jesús, la joroba está desapareciendo. Las cadenas están desapareciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Él es el que trae libertad a los cautivos. Dice Lucas 4:18. Este es un versículo que Dios me ha hecho oír mucho en este tiempo, ¿sí? Lucas 4:18, quiero que lo veas, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús también en una sinagoga diciendo esto, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Señor Jesús fue ungido. ¿Sí? Fue ungido con el Espíritu Santo. Fue ungido ¿para qué? Y fíjate, dice aquí, por cuanto me ha ungido para, di conmigo, ungido para, ¿sí? Y tú y yo hemos sido ungidas por el Espíritu Santo para, ¿sí? Hay un para qué. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tú y yo tenemos palabras que pueden traer sanidad al quebrantado de corazón. Me ha enviado a pregonar, pregonar, pregonar. A mí se me figura como con un megáfono, con un micrófono, ¿verdad? Pregonar, pregonar. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? Te pregunto, ¿tú crees que esta mujer encorvada de 18 años estaba cautiva? Sí estaba cautiva, sí está, pero fue libre porque se encontró con Jesús en la sinagoga y el Señor ha sido ungido para traer libertad a los cautivos, a pregonar. El Señor pregona, el Señor clama, el Señor nos dice con un micrófono, libertad a los cautivos. El Señor ha venido, ha sido ungido para dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? En Hechos 10:38, ya voy a terminar. Hechos 10:38 dice la palabra, fíjate, cómo Dios, a ver, Hechos 10:38. Dice aquí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién es el que te oprime? No es tu esposo, no es tu suegra, no son tus hijos, no es la crisis económica, no es el coronavirus. ¿Quién es el que te oprime? Es el enemigo que quiere oprimirnos. Y tú y yo necesitamos ser libres, escuchar esta voz amorosa. Veo una voz, oigo una voz amorosa de Jesús viéndonos, llamándonos, diciéndonos y poniendo sus manos sobre nosotros para traer libertad. Yo oigo esa voz, yo veo ese amor de Dios atrayéndome a Él, porque en Él encuentro sanidad, en Él encuentro consuelo, en Él encuentro fortaleza, en Él encuentro libertad, en Él encuentro gozo, en Él encuentro paz, en Él. Yo no sé qué es lo que tú estás clamando y qué es lo que necesitas, pero quiero decirte, aquí está el Señor. Y el Señor, escucho que el Señor dice, mujer, eres libre, pero tú y yo tenemos que
oír su voz, tú y yo tenemos que saber que Él nos está viendo y no viendo para juzgarnos, sino viendo para amarnos y liberarnos. Él nos está viendo para atraernos a Él. Él nos está hablando, llamando y Él nos quiere decir, eres libre. Y tú y yo tenemos que responder creyéndole. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que el enemigo ha ganado ventaja en tu vida? La voz del enemigo no es más fuerte que la voz de Dios. No le des más importancia a la voz del diablo que a la voz de Dios. La voz de Dios es maravillosa. Su palabra es viva, es eficaz, es medicina, es esperanza, es fe. Su palabra es consuelo, es paz, es gozo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te ha estado atando? ¿Qué es lo que te ha estado robando el gozo? ¿Qué es lo que te ha estado robando libertad? Medita un poquito. Cierra tus ojos. Medita un poquito en esto. ¿Qué es lo que el enemigo ha puesto en tu vida? ¿Culpabilidad? Yo te quiero decir, si Dios nos perdona, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios nos perdona, tenemos que saber perdonar a los demás. Si Dios nos ama, tenemos que amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Si Dios cree en nosotros, tenemos que creer en Dios y creer en los demás, no en los demás, sino en la obra del Espíritu Santo en los demás, porque el Señor está haciendo una obra profunda en nosotros. ¿Qué es lo que te está queriendo robar? La victoria, la sanidad, la vida, el gozo, ¿qué es? Porque tú y yo tenemos que creer, decidir, tomar decisiones. ¿Le creo a Dios? ¿Le creo a Jesús? ¿Creo que me ama? ¿Creo que sí puedo enfrentar estos problemas en victoria o me rindo? Esta mujer no se rindió. Y hombres y mujeres de la Biblia no se rindieron. Estuvieron dispuestos a que los señalaran, los juzgaran, los criticaran, estuvieron dispuestos a ser apedreados, muertos, estuvieron dispuestos a ser llamados fanáticos, estuvieron dispuestos a todo eso, pero no se rindieron, vivieron para Dios. Y el Señor Jesús resistió las tentaciones, los pensamientos del enemigo con la palabra y regresó de ahí en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere sacarte de este lugar donde tú te encuentras para que tú camines en una nueva dimensión de autoridad, en el poder del Espíritu Santo. Señor, yo oro por cada mujer que está aquí hoy, cada una de nosotras. Señor, ciertamente tenemos cosas de las cuales tenemos que seguir siendo libres. Señor, pueden ser amarguras, pueden ser preocupaciones, pueden ser tristezas, soledades, Señor, culpabilidad, Señor, mal carácter, autocompasión, Señor, complejos, tantas cosas, tantas armas que el enemigo ha encontrado para robarle a tu pueblo la libertad y la victoria que tú, Jesús, ya ganaste para todos nosotros. Pero, Señor, estamos aquí dispuestas a que tú, Señor, sigas rompiendo cadenas. Yo quiero que tú visualices con tus ojos cerrados. Yo estoy visualizando en este momento que cadenas están siendo rotas, así como con cizallas, con estas herramientas que cortan cadenas. Yo estoy visualizando cadenas rompiéndose, las cizallas del Espíritu Santo rompiendo cadenas de tu vida y Jesús diciéndote, eres libre, mujer, eres libre. Eres libre de esos temores, eres libre de esas ansiedades, eres libre de esas preocupaciones, de esa depresión, de esa tristeza. Eres libre, porque en mí hay victoria, porque yo he pagado el precio, porque yo he ganado la batalla, porque yo he triunfado sobre el enemigo y yo he exhibido al enemigo y te he hecho a ti más que vencedora. Eres libre, mujer. Ahora yo quiero que tú y yo declaremos,
Si tú identificas algún área en especial que tú reconoces que te está atando, yo quiero que tú digas, soy libre de esto. Dilo ahí, yo soy libre de esto, soy libre de esto, soy libre de la falta de fe, soy libre de la duda, soy libre del temor, soy libre. Y quiero que mientras tú vas diciendo esto, quiero que visualices estas tijeras gigantes, cizallas o no sé cómo se llaman, pero estas herramientas del Espíritu Santo cortando esas cadenas que te quieren robar el gozo, la paz, la salvación, la vida que Jesús ha venido a darte. Señor, gracias, 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 que estamos viviendo en tiempos en donde tu palabra está siendo revelada aún a tu pueblo, Señor. Tu palabra, la palabra que tal vez hemos escuchado tanto, pero que en este tiempo, en medio de estas circunstancias, Señor, cobra una vida verdadera, Señor, y podemos experimentar que es real la libertad que tú has venido a darnos, Señor. Señor, yo quiero caminar en esta libertad, así como esta mujer, Señor, que no se rindió, esta mujer que por 18 años estuvo atada, Señor, a un espíritu de enfermedad, que el enemigo la había oprimido por 18 años, Señor. Así yo quiero declarar que ninguna de nosotros nos rendimos, Señor, sino que corremos a este lugar de refugio que es tu presencia, tu palabra, tu atmósfera, Señor, porque ahí en ese lugar, ahí hay victoria siempre. Ahí hay descanso, refugio para mi vida. Ahí, Señor, está la victoria cada día que yo necesito, Señor. No es la victoria de hace 30 años, porque esa ya fue, Señor, fue maravillosa, pero hoy yo necesito una victoria para el día de hoy, Señor. Necesito el maná para el día de hoy. Gracias, Jesús, por poner fe en cada mujer, por levantar la fe de cada mujer y por ayudarnos a caminar en el Espíritu, Señor, y no en esa carnalidad que a veces caminamos, Señor. Señor, por ayudarnos a alinearnos a ti, Señor. Ninguna se rinde, ninguna se rinde, ninguna le cree más al enemigo, todas le creemos, te creemos más a ti, Señor. Somos mujeres que te creemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que nuestras vidas se enderezan y la gente es testigo de que estas jorobas que a veces nos son tan notorias, estas jorobas, Señor, se desaparecen y podemos enderezarnos y glorificar tu nombre, Señor, porque solo en ti encontramos libertad. Conocemos la verdad que eres tú, Jesús, y la verdad nos hace libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mantente un ratito así, unos minutos, unos segundos, recibiendo, oyendo la voz de Dios a tu vida. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias que cada día podemos oír tu llamado y responder, acercarnos a ti y recibir tu toque para no rendirnos, para alinearnos y para vivir en la libertad que tú has ganado para cada una de nosotras. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo te animo a que ahora le des gracias. Dale las gracias. Dale las gracias. Y que tú puedas ver esas cadenas rotas. No más, no más, no más. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció. La obra del diablo era mantenernos separadas de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para acercarnos a Dios. La obra del diablo era mantenernos en temor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para llevarnos a libertad de temor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para llevarnos a sanidad, a victoria, a gozo. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dale las gracias. Dale las gracias.